amigos, conversando con Martín Castro. Bienvenido al mundo de las inversiones en bienes raíces. Todo en un solo lugar. Con Leonardo Ruiz, tu socio y coach inversionista. Desde hace rato, amigo. No me digas. Y luego que lo van, Lo editamos. Martín es un empresario que su expertise principal fue en mercadotecnia, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco de tu trayectoria personal? Pues mira, Leonardo, como estamos platicando ahorita que llegamos aquí al estudio, yo empiezo aproximadamente por ahí del 2000, el año 2011, ¿no? Directamente con el tema de marketing, ¿no? Trabajo viví un tiempo en Canadá, ¿no? O sea, terminé Poquito frío allá. Bastante frío. Terminé la universidad, ¿no? Previo a la universidad, mientras estuve estudiando en la universidad, hice un campamento de verano, un summer camp, justamente para aprender inglés, y me enamoré de Canadá, ¿no? Entonces estuve 3 meses y todo me encantó, todo me fascinó, pero pues todavía tenía el pendiente de terminar la escuela acá en México. Ok. Pero se me quedó la espinita clavada, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, oye, pues yo cuando termine mi carrera, a la primera oportunidad, pues me voy a Canadá. Estuve viviendo en Toronto, ¿no? Me tocó la época, precioso, Toronto. es precioso, y me tocó la época, Canadá ha cambiado mucho, pero prácticamente me tocó esta época bonita de Canadá en donde todavía el país se sentía muy seguro. Yo recuerdo muy bien que la casa donde yo vivía, la primera noche pues yo llegué y le puse candado, claro, como buen mexicano, sí. Y llegó mi compañero que era coreano, ¿no? Y no pudo entrar. No traía ni llaves. No traía llaves, ¿no? Sí, y estuvo tocando 2, 3 de la mañana y dice, oye, ¿por qué le cierras? Perdóname, ¿no? Pues es mi primera noche. Otra idiosincrasia, totalmente. Y bueno, ¿no? Regresé, terminé mis estudios, empecé a trabajar, bueno, yo estudié licenciatura en Relaciones Comerciales y entré a la parte primero entré a la parte de telecomunicaciones, entré a esta empresa que se llama Axtel, y estuve ahí prácticamente 2 años. Después de estos 2 años, junto mi lanita, junto mis ahorros, ¿no? Tenía mi carro, etc. Y recuerdo muy bien que dije, ¿sabes qué? Ahorita es el momento y pues, nos vamos a regresar a Canadá, ¿no? Entonces, vendí mi carro, vendí todo lo que teníamos. En aquel entonces, pues tenía 24 años, ¿no? Soltero, muchacho. Y recién salido de la universidad. Y con todas las ganas de comerme al mundo. Yo ya tenía un amigo que se había ido 1 año antes que yo, ¿no? Entonces él ya había, en paz descanse mi amigo que era más joven que yo. Entonces yo hablaba constantemente con él, ¿no? Y dice, oye, no, pues vente acá, yo te recibo y pues ya veamos cómo lo hacemos. Bueno, entonces ya la historia corta es que voy a Canadá, ¿no? Mi amigo vivía en una ciudad muy cerca de Toronto que se llama, Oshawa, ¿no? Es un pueblito muy cerquita de Canadá. Estuve ahí con él más o menos como 3 semanas y él me decía, oye, pues quédate aquí, ¿no? Y yo decía, oye, pues es que, ¿qué voy a...? Perdóname, se llamaba Whitby el pueblito. Whitby, es un poblado que está a 2 horas y media de Toronto. Okay. Un lugar muy bonito, típico de película americana, bosque, lago. Sí, de princesito, ¿no? De princesito, sí, precioso. Y ahí de cuento, perdón. De cuento, ajá. Y en Whitby lo que pasaba es que es un pueblito vacacional, ¿no? Entonces ahí la gente de Toronto, de todo ese alrededor de Canadá, pues se va a vivir el verano ahí a Whitby, muchas casas de descanso. Claro. Algo aquí equivalente, no sea Valle de Bravo. Valle de Bravo, claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que pues yo digo, oye, pues sí está muy bonito y todo, pero pues yo quiero la gran ciudad, ¿no? O sea, yo quiero descubrir el mundo. Le digo, oye, pues muchísimas gracias. Él ya estaba trabajando en un restaurante. Me dice, oye, pues de mesero, sí te la da el dueño, ¿no? Y platiqué con el dueño y todo. Me dijo, oye, pues si quieres quédate, me hace falta gente. Los estuve apoyando ahí un par de semanas. Le digo, sabes que pues muchísimas gracias, pero pues yo vine a la gran ciudad, ¿no? Claro, a buscar la oportunidad. A buscarle, ¿no? Entonces ya me regresé a Toronto, ¿no? En Toronto ahí volví a hacer conexiones con amigos que había hecho en la juventud, en la infancia. Y literal, ¿no? O sea, encontré un lugar o sea, mi meta era, tengo que aprender y dominar el tema del inglés. Busqué una escuela de idiomas, pero tengo que vivir de algo, ¿no? Entonces... Porque en Toronto también hablan francés, ¿no? No, es la parte de Quebec.
que es la parte de Montreal, Quebec. Ajá. O sea, es Toronto, tienes Ottawa, que es la capital de Canadá, y todavía hay como que entre Ottawa y está la frontera entre Ottawa y Montreal, y ahí es donde ya cambia la parte de francés. Todavía es zona de inglés. 100%. Ya. Sí, y cambia mucho culturalmente, de hecho, cuando cruzas la parte de Montreal, al quebecois, ¿no? Que es como le llaman, no le gusta hablar inglés. Inglés, sí. No le gusta el francés, pero pues bueno, la historia es que encuentro un empleo igual con un amigo, ¿no? Estuve trabajando en un restaurante como mesero, lo cual era muy bueno porque me permitía contacto con la gente, me permitía hablar obviamente mucho mi inglés, en la escuela pues fenomenal porque pues mis amigos eran italianos, coreanos, brasileños, ¿no? Entonces todo este tema multicultural que yo estuve buscando lo encontré ahí en Canadá. Estuve alrededor de un año, ¿no? O sea, como que terminé esa experiencia y dije, bueno, regresé a la Ciudad de México y dije, bueno, pues es momento de... ¿Te regresaste a México? Bueno, estuve de ahí, me fui un rato a Brasil, pero más como de mochila al hombro, ¿no? Sí, más vacaciones. Pues sí, bueno, conocí a varios amigos en Canadá de Brasil, me dijo, oye, no, pues vente a Brasil. Estuve un tiempo ahí viviendo en Sao Paulo. Aprendí portugués, lo cual fue muy bueno. Fíjate qué bien. Aprendí portugués y, bueno, obviamente un poco de la idiosincrasia de la cultura brasileña. Brasileña, ¿no? Sí. Todavía tengo un amigo que es mitad suizo, mitad brasileiro y con él de repente conversamos mucho qué bueno, porque un idioma si no lo practicas se te va perdiendo. Se te olvida, ¿no? Y la verdad es que con el tiempo... se me ha ido, ¿no? Porque seguro, la práctica. La práctica se te va ahí, pero bueno, cada vez que puedo ahí con él, ahí conversamos algo. Claro. Y eso es más como por un tema, pues cultural, ¿no? Porque realmente no es que actualmente hagamos negocios en portugués. Entonces, me regreso a la Ciudad de México y dije, bueno, pues tengo que empezar a ejercer en mi profesión. No sé, yo he estudiado Relaciones Comerciales con especialidad en publicidad. Encuentro un empleo en una empresa argentina que estaba justamente llegando a México. Esta empresa nace seguramente lo recuerdas, de un portal de internet que se llama derremate.com. Derremate.com. Y derremate.com con el tiempo se convierte en lo que hoy es Mercado Libre. Entonces, derremate.com pertenecía al periódico La Nación, ¿no? Que es el periódico más importante en Argentina, que el símil aquí en México es el periódico El Universal. Okay. Y ellos estaba pues un poquito todavía la fiebre del .com y desarrollaron un proyecto que se llama demotores.com. Demotores.com era un portal automotriz, ¿no? Para publicar... compra y venta de autos. Compra y venta de autos, ¿no? Lo que anteriormente era el aviso oportuno, que seguramente a ti te tocó. Sí, claro. Yo recuerdo que mi papá cuando quería comprar un carro, ¿no? Iban por el periódico y pues ahí en el aviso oportuno. Así es. Ese fue el origen. Ese fue el origen de los clasificados. Exactamente. Entonces, demotores.com viene como a sustituir un poco toda esta parte tradicional del papel, ¿no? O sea, y mi labor, 100% estuve en el tema de ventas. Era visitar los concesionarios de autos, a los lotes de autos, pues para decirles, oigan, ya no se publican en el periódico, publiques en internet, y pues era bien difícil porque pues todo este tema cultural ¿De qué año estás hablando? ¿Recuerdas? Pues a ver, vamos a ser concretos. Yo llegué 2010, 2011. 2011. Porque en realidad toda la fiebre del cambio de papel hacia la publicidad en internet en el mundo ya funcionaba y México tardó mucho. México iba muy lento, muy atrasado, como algunas otras cosas, desafortunadamente, pero yo recuerdo cuando fue ese cambio de publicitario, convencer a la gente era complicado. Súper complicado, porque de repente llegabas con un dueño de un distribuidor Ford. Pues toda la vida habían vendido sus autos en el periódico, ¿no? Sí. Y justamente la labor era evangelizar el mercado, recuerdo mucho esta palabra, ¿no? Dábamos periodos convencerlos, dábamos gratuidades de 3, 6 meses, o sea, no era negocio. Fíjate. Sino simple y sencillamente es, oye, úsalo, conócelo,
date la oportunidad de conocerlo y en 6 meses platicamos. Híjole. Y en esos 6 meses, pues era estar detrás de ellos, claro, para que, oye, pruébalo, y ya de repente llegas, oye, ¿qué crees? Que pues ya vendí un coche. Ah, pues ya ve que sí sirve. Sí, Oiga, ya vendí 2 coches. Oiga, ya podemos platicar de la propuesta. Sí, con mucho gusto. Fíjate. Entonces, pues siempre estuve en proyectos picapiedra, le llamo yo, ¿no? En donde tienes que llegar a hacer mercado, en donde tienes que literalmente arrancar desde cero, ¿no? Y hacer mucha gestión comercial. Después de mucha labor de convencimiento. Mucha labor de convencimiento. Ese trabajo particularmente me encantó, ¿no? Porque a mí me gustan mucho los autos, me imagino que a ti también. Sí, me gustan, claro. Entonces, pues te la pasabas viendo autos todo el día, ¿no? Entonces ya de repente te invitaban a los lanzamientos. Oye, va a haber el lanzamiento del nuevo Ford Mustang, ¿no? O el lanzamiento de Audi, ¿no? Entonces, pues todo el mundo, la labor era estar. Al final los clientes eran los dueños o los distribuidores o los gerentes comerciales. Claro. Y pues ya conforme ellos iban generando negocio y les iba yendo bien en el negocio a través de la plataforma, pues... Esas, pues a fin de cuentas son relaciones públicas, Sí, ¿no? Nos íbamos haciendo amigos. Sí. Qué bien. Antes me daban la vuelta y ya después, oye, pásate. Ya éramos los quienes les ayudábamos a vender. Claro. Estuve ahí 2 años y medio aproximadamente, y después... el diario El Universal, ¿no? Dándose cuenta de esta necesidad de la transición del papel a lo digital, pues se da cuenta que pues como que todo viene para digital, ¿no? Y crea su propio proyecto, ¿no? Empieza a digitalizarse y empieza a buscar justamente a talentos, ¿no? Que ya habíamos hecho como esta parte de digitalización. Sí. Y nos invitan a formar igual un proyecto automotriz, ¿no? Que se llama Autocompro, ¿no? Que es literalmente querían migrar el aviso oportuno a digital. A digital, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos igual como año y medio aproximadamente, y hago una transición en mi carrera corporativa, por llamarlo de una manera. Sí. Me llaman para trabajar en el departamento de grandes cuentas de Telefónica Movistar. Me fui literalmente porque me brillaron los ojos la propuesta económica. De dinerito. Sí, más no me gustaba, la verdad. Me llamaron porque cuando yo empecé en telecomunicaciones, empecé en Axtel, y bueno, pues estaba en mi CV y pues me llamaron y dice, oye, pues traes expertise, eres buen comercial, ¿no? Mira, la propuesta está buena. Entonces me cambio, pero a mí ya no me gustaba la parte de telecom, ¿no? De telco, ¿no? O sea, todo tema de telecomunicaciones ya no le entendía. Y bueno, yo siempre creo, ¿no? Que a veces pues, la vida te va llevando por ciertos momentos, y hasta los momentos más complicados son donde a veces pues podemos pues, aprender más y despegar más. Particularmente me fue muy mal, ¿no? ¿Te fue mal? Me fue mal, no entendía por qué, porque sí logramos generar buenos contratos, pero ya al momento de las firmas o al momento de la formalización se detenían los proyectos. Algo pasaba y no caminaba, ¿no? Sí. Yo estaba recién casado, mi esposa estaba embarazada. Híjole. Y yo dije, no, o sea, tengo que hacer algo, y se ve que aquí no es por aquí. No va a ser por aquí. En el argot decían, igual no van a cantar los peregrinos, ¿no? Cargar los peregrinos, y dije, no, pues tengo que hacer algo. Y bueno, ¿no? Vengo de una familia de emprendedores. Mi papá es emprendedor y también toda la vida se ha dedicado a la venta de publicidad. Mi papá y mis hermanos viven en el norte del país, viven en Monterrey. Y en uno de los viajes que mi papá viene aquí a Ciudad de México, nos echamos un café, nos vamos a desayunar, y me empieza a platicar de las redes sociales. Ya existían las redes sociales, pero te estoy hablando del 2011, 2012, y medio empezábamos a usar todos Facebook, como que apenas empezaba ese tema, ¿no? Y él me decía, oye, fíjate que estoy viendo que hay una oportunidad de empezar a hacer... vender servicios de publicidad a través de redes sociales, ¿no? O sea, hoy en día es... Sí, el pan nuestro de cada día, ¿no? El pan de todos los días, pero hace 20 y tantos años, bueno, pues era algo muy... Oye, pero ¿cómo? Pues el Facebook nada más es para pues andar bien subiendo fotos y estar viendo qué onda con los cuates. Sí. Y ya, entonces me estuvo platicando que había hecho un intento, ¿no? De llevarle una campaña en redes, particularmente en Facebook, a un personaje en Monterrey, ¿no? Que es el filósofo de Güemes, no recuerdo bien el nombre, que tenía como su público este personaje, y dice, oye, ¿cómo va? Y dice, no, pues bien, porque genera engagement, y empezabas a entender como todos esos... Nuevo lenguaje. Ese nuevo lenguaje. Era un nuevo lenguaje completamente. Sí, totalmente, y para aquel entonces,
uno de mis hermanos, mi hermano el menor, también ha estado toda la vida en publicidad, en marketing, y él ya estaba como más inmerso, ¿no? Recuerdo que no sé si en aquel entonces él estaba como gerente de marketing en Home Depot. Y él traía las tendencias al día, ¿no? O sea, todo lo que venía de Estados Unidos. Pues ellos las implementaban directamente. Exactamente. Le digo, oye, hermano, ¿y cómo ves esto, no? Oye, bien. Pues ya, como buen emprendedor, como hablábamos al inicio de la conversación, llego a tu casa, ¿no? Y digo, oye, a ver, pues todos estos amigos de los concesionarios de autos, pues no hacen nada de redes sociales. Yo ya les había vendido en el pasado. Acá en Telefónica no va a funcionar, no me gusta, ¿no? Estaba como un poco bajo presión, ¿no? Tengo que hacer algo. Que bueno, voy a intentar y voy a hacer una agencia de marketing especializada en el sector automotriz y pues voy a hacer mis primeros intentos y pininos, ¿no? Todavía trabajando en Telefónica, en mis tiempos libres por la tarde, sábados y domingos, literal tenía una computadora así. La oficina era la cocina de tu casa en aquel entonces. Pero con mucha fe y mucho esfuerzo, ¿no? Entonces empecé a desarrollar. Tu primer intento de emprendimiento personal. Había tenido otros emprendimientos, pero un poco más informales, ¿no? O sea, por ahí apoyé a un tío en una pizzería, la pizzería me la había dejado. Un poco en la juventud no la pude como administrar muy bien, o la usaba más que nada como un empleo. En su momento mi papá nos enseñó a vender café, ¿no? O sea, mi papá trabajó por una empresa de café y dice, oye, pues es que el café es un súper negocio, ¿no? Porque pues es agua y café y bueno, hoy en día tienes costos muy bajos, ¿no? Exactamente. Entonces había hecho algunos pininos ahí, emprendimientos, pero como... Pero esto era ya algo más formal. Pues con necesidad. No sé si estés tú de acuerdo. Yo siempre he dicho que la necesidad es la madre de todo el emprendimiento. El hambre. Porque el hambre, la necesidad te obliga. Tienes que moverte, tienes que ver el cómo sí. Tú combinaste tenías, no sé, un sueldo, tenías ya una cuestión estable, por decirlo así, y combinaste con lo que tenías para iniciar tu emprendimiento. Totalmente. Y la necesidad, ¿no? Pero yo veía a mi esposa embarazada y no me estaba yendo bien en esta empresa y yo dije, no, Y pues bueno, siempre el sueño era que en algún momento mi esposa dejara de trabajar para cuidarle. O sea, formar una familia y siempre he entendido, ¿no? Lo he visto que como hombres, ¿no? Como varones, es formar la familia y que seas el proveedor, ¿no? Y brazo fuerte, pues al final del día para mí eso representaba muchísimo. Entonces, en base a esa necesidad, decido emprender, ¿no? Recuerdo muy bien esa computadora porque eran unas computadoras, están muy grandes estas. Una computadora que me costó 3,000, 4,000 pesos, súper barata, tenía una impresora y dije, a salir a buscar clientes, ¿no? Y iba a buscar clientes, imprimía... ¿Qué les vendías tú? Pues literalmente era el servicio de campañas en redes sociales. En aquel entonces no hablábamos de Instagram, ni de TikTok, ni de YouTube. Facebook. 100% Facebook. Sí. Y aquí va la anécdota, ¿no? Yo llegaba con los distribuidores, bueno, algunos ya me conocían de años anteriores, de la labor que estoy haciendo en estas empresas, y me decían, bueno, pues ahora ¿qué estás ofreciendo, no? Y yo, oye, pues mira, soy una agencia de marketing, estamos haciendo campañas de redes sociales con la finalidad de que tu distribuidor se pueda posicionar, y con ese posicionamiento pues puedas atraer más clientes, y, ¿no? Todo el speech ahí un poco mercadológico y de ventas, ¿no? Y me preguntan, bueno, sí, pero ¿qué onda con la empresa, no? O sea, ¿de dónde es la empresa? Híjole. Y ahí, ¿no? Pero pues creativamente, sin mentir, resolvía, porque mi papá tenía su negocio de publicidad en Monterrey y también empezaban en aquel entonces los coworkings, ¿no? Las oficinas virtuales. Y mi papá en aquel entonces ya había rentado un espacio de un cowork con una super ubicación en San Pedro Garza García, ¿no? Alto nivel. Alto nivel, ¿no? Entonces, oye, ¿dónde está el corporativo? Pues mi corporativo está en San Pedro Garza García, ¿no? En Calzada del Valle, cuando gustes visitarnos, ahí estamos. Fíjate. La creatividad del vendedor. Pero no estaba mintiendo, porque al final ni me había constituido, ni tenía oficina. La oficina era la cocina, ahí al lado del sartén. Al lado del sartén, mi impresora, la maceta, ¿no? Claro. Imprimía mis propuestas, ¿no? En aquel entonces, pues tampoco usábamos tanto el WhatsApp como el día de hoy.
llevaba mis propuestas impresas y, oye, el corporativo, no, pues ahí en Monterrey, cuando gusto. Son de Monterrey, sí, somos de Monterrey. Fíjate. No, pues, Eso te daba más respaldo al momento de la venta. Y al final, pues era mi papá que cuando vendía, oye, mándame una factura, ¿no? Pues sí. No sí. tenía, no me había ni constituido. ¿La factura todavía era en papel? ¿O ya era digital? Ya era digital, pero todavía el proceso era imprimir la factura, llevarla al área de que te sellen de recibido. Te daban un papelito, ¿no? Ajá. Y venga por su cheque en 30 días. 30 días, sí. Entonces, mi primer cliente fue un concesionario Ford en Calzada Vallejo, ahí creo que es Metro Politécnico, saliendo del Metro Politécnico. Y lo recuerdo muy bien porque llegué, ya había ido 2 o 3 veces con el gerente comercial y, oye, pues traigo este proyecto. No sé, sí, lo vemos, ¿no? Platicamos, ¿no? Hay un poco ahí como pateándome, ¿no? Y ese día recuerdo muy bien, dije, no, hoy me va a comprar Ricardo. Hoy, no sé qué tengo que hacer, pero hoy me va a comprar este señor. Entonces llego, ¿no? Me ve, él está en una junta, le digo, ¿qué onda, Ricardo? Pues traemos pendiente este tema, ya lo hemos venido, posponiendo, platicando, ¿qué decisión tomaste? Oye, ¿qué crees que estoy súper ocupado? No sé, yo llegué tipo 11 de la mañana, no te puedo atender, vente otro día. Le digo, oye, pero ¿en qué horario puedes? Pues podría recibirte como a las 2. No te preocupes, regreso. Claro. Entonces, tú ibas decidido a vender. Decidido a venderle, ¿no? Entonces ya salgo de la oficina y dije, bueno, pues de aquí a las 2, pues ¿para qué me regreso? Dije, no, mucha vuelta. Dije, no, o sea, me senté en el concesionario, dije, voy a trabajar y pues voy a estar observando la oportunidad para... Claro. Y pues como buen director o gerente entraba gente y salía de su oficina, entonces estaba ocupado el hombre. Llegan las 2 de la tarde, voy y le digo, hola Ricardo, oye, discúlpame, ¿qué crees? Que tengo una comida de negocios, no voy a poder hoy, no me digas, Ricardo. Sí, voy a estar súper ocupado. Digo, bueno, no te preocupes, pues lo programamos, ¿no? Pero pues yo ya tenía claro que ese era el día, ¿no? Y pues ya él se fue a su comida, dije, bueno, pues yo también me voy a comer, fui, comí, dije, pero este cuate tiene que regresar, o sea, yo ya medio conocía la dinámica de los distribuidores, tiene que regresar a cerrar el día. A cerrar el día, ¿no? Claro. Ya regreso yo como a las 4 o 5 de la tarde y regreso a su oficina, igual lo empiezan a llegar gente, a atender gente. Y dije, no, ahorita en un descuido, o sea, ahorita que se quede completamente solo, me lo voy a meter. No sé, ya eran las 6:30, Leonardo. Ya era tardísimo. Obviamente yo aproveché mi día, ¿no? O sea, yo estuve ahí. Sí, trabajando, pero haciendo llamadas, pero ahí teniendo el objetivo. perseverante. Exacto. Se sale la gente con la que estaba atendiendo, no pido permiso y me meto a su oficina. Se queda así. ¿Qué onda? Le digo, no, pues es que ya hay que ver este tema. Dice, ya siéntate. Y ya me siento y todavía fue un toma y daca. Pero a ver, ¿por qué? Tus precios, no sé qué. Me dice, mira, ya, te voy a contratar y vamos a arrancar. Y ya, perfecto, saco mi contrato, ya había hecho yo. Sí, ya llegaste. Sí. No, pues a ver, te lo lleno, fírmale aquí, firmó. Salí y le di gracias a Dios. Dije, o sea, ya había hecho muchos contratos para otras empresas. Pero nunca para ti. Exactamente. Entonces, ese momento iba en mi carro y yo, este es el primero, como la película de Will Smith, ¿no? Que sale así de que... Que sale con las lágrimas. Sí, yo dije, es el primero de muchos, adiós, gracias, y de aquí pues ya nadie nos detiene. Ayúdame a describir ese momento. No ejemplificado, ¿no? El de la película, que es muy significativo. Es uno de los momentos más, yo creo, importantes de la película. Pero para ti, como persona, ¿tú qué sentiste cuando hiciste ese emprendimiento y cerraste una venta? Pues no la podía creer, ¿no? Porque ya había hecho muchas ventas para otras empresas. Y en el momento de que firmé, ¿no? Y dije, oye, pues esto ya es tuyo, ¿no? O sea, ya había hecho grandes negocios, pero representando al Universal, a La Nación, a Telefónica. Claro. Comisionando y ganando dinero, bien. Bendito Dios, pero... En ese momento dije, esto ya es mío, ¿no? Esto ya es mío. Y bueno, al final fue una venta que no fue ni la más grande, era una venta chica. Pero dije, esto ya es mío y de ahí yo creo mucho en la mente, en Dios y que cuando estás alineado y la energía y el poder del pensamiento positivo, dije, no, o sea, de aquí
todo como si Dios hubiese alineado todo. Es que justo te iba a comentar, fíjate. Tú desde que amaneciste ese día, ibas con la consigna, ibas con el decreto de que ibas a vender. Sí. Y lo lograste. Lo lograste porque fuiste perseverante. No te importó estar ahí todo un día, pero tú ibas a tu objetivo y lo lograste. Hablas de energía. Esa energía la generaste tú. Ese Dios que, obviamente, el universo que generó a tu favor, tú lo generaste. ¿Estás de acuerdo? Porque sí, bien pudieras haberte dado por vencido y bueno, pues vienes otro día, ¿no? Que es lo que mucha gente hace, pero fuiste perseverante. Sí, a Dios gracias. Y a partir de ahí, yo ya había venido prospectando varias concesionarias y a la semana me habla otra distribuidora Nissan y me dice, oye, ¿qué crees? Sí queremos trabajar contigo. ¿Y qué crees? Son 2 concesionarias, porque el sector automotriz es por grupos, ¿no? O sea, es normalmente un dueño tiene varios. Tiene 3, 2, 5, 20, 40, sí, ¿no? Entonces, oye, hay grupos muy grandes. Hay grupos muy grandes. Ha cambiado mucho el sector automotriz en México, pero de ahí se destapó y me habló y, oye, ¿qué crees? Queremos trabajar contigo y son 2 concesionarias Nissan. Wow. Qué bien. Y a los 30 días venía persiguiendo un grupo grande, un grupo Sever, y oye, ¿qué crees? Queremos trabajar contigo, 25 concesionarias. ¡Hombre! Wow. Pues ya me encontraba en un problema porque... Ya necesitabas apoyo. Totalmente, o sea, aparte nunca lo ejecuté yo, o sea, dije, no, pues, o sea, siempre he hecho equipos de trabajo, dije, esto ya es empresa, ¿no? Entonces empecé a buscar gente que me pudiera ayudar, pero como emprendedor, pues al final todavía no tenía como el ingreso suficiente para una nómina. Claro. Y una prima de mi esposa, su prima estaba terminando de estudiar diseño gráfico. Y le digo, oye, ¿cuánto falta para terminar la carrera? No, pues como 4 meses. Le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito gente que me ayude part-time, ¿no? Te voy a pagar por proyecto, ¿no? Conforme yo vaya ganando proyectos, pues te voy dando ahí pues un porcentaje del sí, proyecto, ¿no? Pues bueno, ella no había terminado la carrera cuando en 2 meses ya tenía yo el compromiso de 30 distribuidores automotores. Y córrele, digo, oye, ¿sabes qué onda? No puedes fallar ahí. No, ya no puedes fallar. Ya te llegó la oportunidad. ¿Qué pasa si no vas a la escuela? Me dice, no, pues ya nada, porque pues ya los maestros, pues ya como que no nos... Cerrando ciclos. Sí, le digo, oye, ya vente y tráete a un amigo. Y ya se trajo a su brother. Sí. Y fui, ya me busqué una oficinita chiquita, justamente aquí en Insurgentes, en la colonia Condesa. Y no, pues aquí están, tráiganse sus computadoras, muchachos. No hay para computadoras ahorita, pero va a haber, no se preocupen. Sí. Entonces yo seguía vendiendo, pero ya estaba formando mi equipo de trabajo y a Dios gracias, después de 4 o 5 años, pues llegué a trabajar con más de 300 distribuidores a nivel nacional. ¿En qué momento dejaste Telefónica? Casi cuando empecé el emprendimiento, fueron como 3 meses más. 3 meses más rápido. Fue rápido. Sinceramente fue un poco el tener algo como ya firme y decir, bueno, pues ya traigo un ingreso de estos clientecitos, ¿no? Porque pues esa parte, y yo creo que cualquier empleado, y lo entiendo, no es fácil la transición de empleado a emprendedor porque pues traes tus compromisos y todo este tema. Sí. Entonces yo cuando empecé ya a cobrar de mis emprendimientos, ¿no? Que sinceramente lo estuve haciendo a la par y dije, bueno, pues ya medio, me da para el sueldo que tenía en Telefónica, pues ya en ese momento salí de Telefónica y con mucho miedo todavía, ¿eh? Sí. Porque dije, ay, a ver, como que esa parte de la seguridad que te da, la seguridad falsa que te da un trabajo. Exactamente. Yo decía, no, y mi seguro de gastos médicos mayores. O sea... Es difícil. Es difícil. Es difícil y este es un punto que vale la pena platicarlo. Esa transición de tener una falsa seguridad, bien lo dijiste, de un sueldo que tienes una limitante económica cubierta, tal vez cubiertos tus necesidades, pero una limitante, a pasar del otro lado, a pasar al lado tuyo que si no produces, no comes. Eso es algo complicado. ¿Cómo lo hiciste tú? Pues así. No, pues ya, me recuerdo mucho que ese día que salí de Telefónica le hablé a mi papá y todavía mi papá me dijo, oye, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? O sea, creo que mi hija estaba por nacer. Dice, oye,
piénsalo bien, porque vaya, pues ya... vaya dificultad también ahí económica. Sí, claro, no, o sea, mi esposa estaba creo que a semanas de nacer. Fíjate. Y mi papá dijo, oye, piénsalo bien, el emprendimiento, en la voz de la experiencia, ¿no? El emprendimiento no es fácil, Y dije, no, pues ya estoy en esta y pues ya nadie nos confiaste detiene. en ti, vámonos para adelante. Vámonos para adelante y crecimos muy rápido, o sea, el primer año pasé de tener 2 empleados y ese año ya éramos 8 personas en la oficina. Y todo fue muy bien, o sea, todo empezó a crecer, a crecer, a crecer. Pasé de la oficinita ahí en un cowork en la colonia Condesa de 3 metros cuadrados y pues ya alquilamos una oficina de 200 metros cuadrados en Paseo de la Reforma. Sí. Yo no me podía creer, dije, wow, o sea, ya los clientes nos hablaban por recomendación. No, siempre he sido muy comercial, pero llegaba un punto en donde ya los mismos distribuidores, a Dios gracias, ubicaban nuestro trabajo y nuestra agencia y nos llamaban y oye, que hubo yo distribuidores que nunca pisé físicamente y que les llevaba el proyecto, o sea, no sé, gente de Chihuahua, distribuidores de Chihuahua, de San Luis Potosí, de Iguala Guerrero, o sea, en la vida he puesto un pie en Iguala Guerrero. Iguala. Y me hablaban, oye, el distribuidor de Iguala quiere trabajar contigo, sí, con mucho gusto, y empezamos a crecer muy bien y pues muy contento, gracias a Dios, y después nos llegó la pandemia. Difícil. Nos llegó la pandemia y si un sector fue muy golpeado, pues fue el sector automotriz, ¿no? La gente, yo hablaba a mis distribuidores y me decían, oye, pues es que o es publicidad o nómina. La nómina, ¿no? Entonces, pues, se nos empezaban a caer las cuentas y yo dije, algo tengo que hacer, tenemos que ajustar. Y en aquel momento me pregunté, bueno, ¿a quién le está yendo bien en pandemia, ¿no? O sea, está como que buscando. Y dije, bueno, a ver, le está yendo muy bien a la gente de delivery, ¿no? O sea, la gente que está haciendo como... entregas. Yo parecía león enjaulado porque nunca he sabido trabajar encerrado. O sea, en el tema del home office no va mucho con mi estilo de trabajo. O sea, siempre he salido, siempre he sido muy inquieto. Y número 2, dije, bueno, ¿a quién más? No, pues a los doctores, ¿no? O sea, los hospitales a reventar, hasta el médico general ya ¿no? O sea... había una demanda. Todo el mundo, había mucha demanda, exactamente. Y yo dije, bueno, pues renovarse, morir. Entonces empecé a migrar del sector automotriz a la parte médica. Dije, bueno, pues toda esta expertise que habíamos hecho en el tiempo, 5 o 6 años en el sector automotriz, dije, lo tengo que enfocar. Lo tropicalizaste al tema médico. Al tema médico y siempre me han gustado los nichos, la verdad, ¿no? O sea, en ese mundo de las agencias de publicidad, hay las agencias de publicidad que yo llamo generalistas, ¿no? Que tienen un distribuidor de autos, ya tienen un restaurante, ya tienen una fábrica de muebles, o ya tienen un despacho contable o de abogados, y es un buen modelo siempre y cuando lo sepas llevar, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado como la especialización. Entonces yo dije, bueno, pues si voy en autos, o sea, me meto en autos a fondo, entonces ya conocíamos el lenguaje de comunicación de las agencias, o sea, ¿qué les dolía? Si era... Ellos tenían que vender refacciones, servicios, autos nuevos y seminuevos. Entonces, en función de eso, yo ya sabía que tenía que implementar mi servicio. Correcto. Y el lenguaje es como si yo fuera otro distribuidor más, y eso, pues, evidentemente, pues, nos apalancaba muy bien comercialmente con los distribuidores. La ventaja de trabajar en nicho es que si tú tienes un modelo que te sirve para uno, lo puedes replicar, ¿no? Es más complicado en el tema de mercadotecnia abarcar varios sentidos, ¿no? Sobre todo lo que es la promoción, pues lo que tú dices, el lenguaje lo vas adquiriendo con ellos, ¿no? Y tú mismo de trabajo te pregunta, oye, ¿cómo vamos a trabajarle a este gimnasio si no hemos trabajado en gimnasio? Y digo, bueno, lo vamos a poder hacer, sí, pero esa etapa de aprendizaje, pues te cuesta tiempo, dinero y esfuerzo y errores, ¿no? Así de, pero pues te estás equivocando con un cliente, entonces... Pero bueno, dije, a ver, nos tenemos que adaptar. Dije, bueno, ¿en qué lugar está funcionando muy bien? Pues el tema médico, ¿quién trae lana? Los médicos, ¿no? O sea, ahorita alguien que está generando... Yo siempre he dicho, con los consultorios siempre suena la caja, ¿no? O sea, porque siempre que hay consulta médica, está sonando la caja, ¿no? Suena la cajita. Tú puedes dejar de ir de vacaciones, puedes dejar de comprarte ropa, puedes dejar de comprarte coches, lo que sea, pero cuando estás enfermo... Es la prioridad número uno. Es la prioridad número uno. Si tienes un familiar y requiere hospital, ¿cómo le haces? No sé.
pero vas a buscar cómo ese familiar... Vas y buscas atención. Buscas atención. Entonces, sobre ese giro dije, bueno, nos vamos a especializar acá. Yo ya había tomado algunas capacitaciones de manera indirecta con un especialista de marketing que estaba trabajando mucho en el sector médico. Y eso me ayudó mucho como a entenderlo más fácil. Y con el know-how y la experiencia que traíamos, dije, chicos, hay que adaptarnos. Pasé de tener un equipo de 25 personas, nos hicimos a 13, 14 personas. Y chicos, pues de aquí para adelante, ¿no? Y bueno, pues cayó el médico, un poco la historia de los distribuidores automotrices, pero yo un poquito en médicos, ¿no? O sea, pero ya con más equipo, más sólidos, con más experiencia, ya con una oficina, ¿no? Claro. Y bueno, pues cayó el primer médico y otra vez, ¿no? O sea, bien. Hoy en día, Doctor Digital, a Dios gracias, hemos trabajado igual con más de 300 médicos a nivel nacional, prácticamente de todas las... ¿Mantienes todavía ese negocio? Sí, 100%. Bien. Doctor Digital es un nicho muy noble para nosotros. Hoy en día el médico nos contrata por eso, porque somos una agencia de nicho. Conocemos perfectamente bien las necesidades del médico, del consultorio. Les ayudamos con el tema de tramitología ante COFEPRIS para avisos de publicidad, permisos de publicidad. Correcto. O sea, el médico con nosotros tiene un aliado, un especialista que sabe perfectamente bien pues cómo comunicar lo que ofrece el médico, cómo generar ese engagement, cómo generar esa marca personal médica, y que al final del día algo que vende el médico pues es confianza, ¿no? Por supuesto. Y a Dios gracias, pues trabajamos con muy buenos doctores. Dentro del ecosistema digital hay un médico que está catalogado como el mejor neurocirujano de México, y nos ha confiado ya durante más de 3 años y medio su imagen, su marca personal. Su marca personal, sí, ¿no? Porque a fin de cuentas, como bien dices tú, la confianza es lo que te da un médico. Obviamente el respaldo que tienen ellos en su área pues es algo muy importante, pero ¿cómo lo haces conocer, ¿no? Hacia la gente? Exacto. Ahí está el truco y tú lo manejas entonces. Doctor Digital. Doctor Digital, especialistas en marketing médico. Trabajamos a nivel nacional, ¿no? Médicos de toda la República Mexicana, algunos médicos en Estados Unidos, algunos médicos en Colombia, en Guatemala, ¿no? Entonces, qué bien, internacional el tema. Sí, a Dios gracias. Pues el internet no tiene fronteras. No tiene fronteras. Y esa es un poco la experiencia previa. ¿Cómo pasaste de ahí a ser un inversionista inmobiliario? Pues la inquietud, lo que platicábamos. No me sé estar quieto, ¿no? Y mi esposa dice, ya, estate quieto con una cosa, ya, ¿no? Le digo, no, es que hay algo más, ¿no? Sí. Siempre tienes que buscar algo más. En el 2024, bueno, pues, como buen mexicano viviendo en México, ¿no? Siempre hacíamos estos viajes de turismo, ¿no? A Estados Unidos, que de repente... Pues que de vacaciones. De vacaciones, ¿no? Como, sí. ¿no? Y hacíamos mucho el viaje familiar en diciembre, casi todos los diciembres, entre Monterrey y San Antonio, porque tengo familia en San Antonio, ¿no? Entonces, para el regio es muy común irse a San Antonio, pasarse unos días, ir a las compras, y bueno, como que caíamos un poquito en esa dinámica por la familia de allá, ¿no? Entonces, agarraba a mi esposa, a mis hijos, en la camioneta, nos íbamos manejando a San Luis Potosí, pasamos una noche en San Luis. Al día siguiente nos íbamos a Monterrey, carnita asada, 2-3 días y vamos para San Antonio, ¿no? Y lo hicimos mucho tiempo. ¿Cuánto se hace en si lo trayecto? Haces directo, yo no recomiendo hacerlo directo, la verdad es que cada vez lo hacemos... Es cansado, ¿no? Es cansado. Son muy buenas horas. Cada vez lo hacemos menos, por lo mismo es cansado. Es seguro, ¿no? Porque la gente de repente escuchamos muchas cosas que la inseguridad y eso, la verdad es que durante los años que lo hemos hecho, a Dios gracias, no nos ha pasado nada y ni hemos escuchado nada. Bueno, el trayecto de aquí a Monterrey, Ciudad de México, Monterrey en auto sin parar son 10 horas, más o menos. Tienes que descansar, duermes, ¿no? Visitas a la familia, y de Monterrey a San Antonio son 5 horas. Y va a depender un poco del cruce Sí, porque es en la garita, ¿no? Sí, o sea, yo he tenido mucha fortuna, o más bien como que tú ya sabes el momento, o las horas, o los días donde no va a haber tanta gente en el cruce. Sí, porque yo he escuchado que el cruce de repente son 3 horas de estar en fila. Sí, en mi experiencia, a Dios gracias, la única vez que hicimos más tiempo fue casi 1 hora.
¿Una hora? Pero porque estuvo bastante aceptable, ¿no? Aceptable, decente. Ya vas como conociendo un poco de, oye, pues estos días conviene, estos días no. Un día que es muy bueno para hacer el cruce es el 1 de enero, por ejemplo. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie, llegas, pasaporte, check, permiso, vámonos. Vámonos, fíjate. Entonces, y de ahí entonces te vas hacia la ciudad de San Antonio. Bueno, puedes quedarte ahí en Laredo, si nada más vas a ir a comprar algunas cosas, o pues ya te vas directamente a San Antonio, ¿no? Entonces, en promedio pueden ser de 5 a 6 horas, dependiendo el tiempo que requieras para el cruce. Para el cruce fronterizo, ¿no? Correcto. Y bueno, pues en estas idas y venidas, pues surge la inquietud, ¿no? Oye, pues estaría bueno comprar una casita aquí en San Antonio, Texas, en Austin. Nos gusta, bueno, Austin es precioso, seguramente lo conoces. Íbamos a Austin y oye, pues estaría buenísimo, ¿no? Se quedó ahí como comentario, como... Austin es como una ciudad que sigue siendo las características de ciudad, pero es muy de provincia, ¿no? Cada vez menos, yo diría. Sí, ha evolucionado mucho. Definitivamente mucho, sobre todo por el tema de los californianos, que ahorita estábamos platicando, que migraron a Texas, pero o sea, se asentaron o se están asentando en Austin, Texas. Entonces, Tesla, Microsoft, Apple, pues ahí pusieron sus headquarters. Sí. Entonces, Austin, esto ha hecho que pues, cada vez la ciudad crezca, sea más cosmopolita, o sea, esa ciudad ya hoy en día inmobiliariamente, si tú hubieras invertido hace 7, 8 años, Austin, si tú hubieses invertido hace 7, 8 años una propiedad de $200,000, hoy en día esas propiedades están en 800. No me digas. Wow. Wow. ¿Y eso se debe a la migración que ha habido de California hacia Texas? Hacia Texas, pero particularmente en Austin. En Austin. Entonces, ha aumentado entonces la población fuertemente. Fuertemente y los precios de vivienda, ¿no? Entonces, ahora que estamos trabajando con muchos inversionistas mexicanos, pues siempre decimos que en real estate, ¿no? Decía el creador de Apple, Steve Jobs, ¿no? O sea, tú tienes que tener la visión hacia donde va a ir la bola de hockey, ¿no? Él lo narraba así, ¿no? O sea, tú te tienes que anticipar hacia donde va a ir la bola, no hacia donde estuvo la bola. Claro. Y en bienes raíces es igual, platicamos de Detroit, ¿no? O sea, sí. Vamos a poner ejemplo en México, ¿no? O sea, si tú hoy en México dices, oye, invierte en Cancún, pues ya llegaste tarde. Invierte en Playa del Carmen, pues ya llegaste tarde, ¿no? O sea, si hubieras tenido una bola de cristal hace 25 años y te hubieran dicho, oye, me están vendiendo estos terrenos en Playa del Carmen por nada. Baratísimo, sí. Seguramente hubieras entrado, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que ahorita tiene Texas, o lo que yo particularmente veo en algunas ciudades de Texas, particularmente en San Antonio. Como Austin está creciendo mucho, entonces estás viendo estas propiedades de 500, 600, 700, 800, entonces pues está pasando el fenómeno de las grandes ciudades, ¿no? O sea, ya la gente no le alcanza para los 600, 700, 800, ¿y qué empieza a hacer? Empieza a buscar alrededor. San Antonio, ¿qué ventaja tienes? Estás a 55 minutos sobre la 35. Entonces, toda esa 35 hacia el sur, pues se empieza a llenar más de casitas, más de casitas, más de casitas. Y eso, bueno, naturalmente, la ciudad de San Antonio, pues está en crecimiento, ¿no? O sea, cada vez que estás allá, pues ves nuevas puentes, o sea, mucha infraestructura. Mucha infraestructura. Entonces, pues al final del día, el entry ticket, pues platicábamos, ¿no? O sea, todavía encuentras a partir de 180, 200. Obviamente hay ciudades de Estados Unidos que son todavía más baratos. Sí, claro. Pero estás hablando que San Antonio pues, es una ciudad en desarrollo, en crecimiento. Dallas es más caro. Dallas es más caro, ¿no? Entonces, la oportunidad yo la veo particularmente en Texas, ¿no? En San Antonio específico. Pues puede ser San Antonio, ¿no? O sea, hay que ver determinadas áreas. También Dallas, están aperturando un parque Universal Studios muy cerca de Frisco. Okay. Entonces, toda esa zona alrededor de Frisco pues, va para arriba. O sea, es el primer parque Universal en Texas. En Texas. O sea, solamente está en California y en Orlando, en Florida. Y donde Dallas también va a tener un crecimiento exponencial. Estaba escuchando un reporte que mucha gente cree que Dallas va a ser el próximo Nueva York, ¿no? O sea, es casas de bolsa, empresas, o sea, Dallas va a tener un boom enorme, impresionante, ¿no? Si de por sí hoy en día ya el ticket promedio de las propiedades están sobre 3.50 y de ahí en adelante, yo creo que pues, todavía va a crecer más. Va a crecer más. Y tienen el apoyo del asunto petrolero. 100%. No, o sea, Texas es un estado
petrolero en su mayoría, pero están creciendo de esta manera. Cuéntanos, por favor, Martín, tú decidiste por estos viajes, te gustó la ciudad y decidiste hacer tu primera inversión. Sí, no, entonces pues dijimos, bueno, en algún momento hay que hacer la inversión, indagando mucho como tú, ¿no? Así, oye, pues ¿cómo se hace, no? Antes de ello, o después de ello, en el 2024, tuvimos la oportunidad de ir a servir a un proyecto sin fines de lucro en la ciudad de San Antonio. Okay. Entonces yo dije, bueno, pues sabes, le dije a mi esposo, oye, tenemos esta oportunidad, yo pertenezco a una congregación, ¿no? Una congregación cristiana, y había un proyecto justamente de apoyar a una iglesia local en San Antonio. Okay. Entonces dijo, oye, ¿quién puede apoyar? Y yo dije a mi esposo, oye, ¿cómo ves si vamos a apoyar un tiempo a la ciudad de San Antonio? Y me dijo, oye, pues buenísimo. Entonces nos fuimos 4 meses. Y ahí ya empecé a meterme de lleno al tema del real estate. O sea, mi agencia seguía operando. Seguía operando. Desde ¿Tú la México, manejabas desde yo la allá? desde San Antonio, tenía mis juntas, pero pues al final pues ya he desarrollado un sistema, ¿no? Y este sistema pues me permite obviamente tener, a Dios gracias, pues mucho tiempo, y este tiempo pues me gusta como aplicarlo a diversos. Bueno, de ahí que yo haya tomado la decisión de decir, oye, pues vámonos a ayudar, ¿no? Entonces, fueron 4 meses que estuvimos en San Antonio, y el primer problema que yo me encontré fue el tema de, bueno, vamos a rentar un departamento. Para un turista como tú y como yo que va de vacaciones es bien complicado que te renten una casa, ¿no? O sí, sea, porque no tienes una estabilidad allá. Pues no tienes social, no eres ciudadano, y ni siquiera eres un paisano, que los admiro mucho, que se fueron hace 10, 15, 20 años, que ya tienen todos los contactos y tienen toda la forma de poderlo lograr, y lo han hecho en grande. Pero tú, como gente que vienes de México y tienes negocios en México, de repente, oye, pues vamos para allá, y le batallamos mucho para encontrar una propiedad en renta. Mi hermano me decía, mi hermano vive en Dallas, él trabaja en Coca-Cola, él tiene social, me dice, oye, pues si quieres la ponemos a mi nombre, el leasing, y pues ya, ¿no? Oye, pero es que vamos a estar 4 o 5 meses, o sea... Sí, tampoco te rentan de poco tiempo, exactamente, sino entonces, un año, ¿no? Exactamente, entonces yo le dije, oye, no creo que sea buena idea, porque pues no quiero dejarte con un compromiso de un año. Y busqué Airbnb, ¿no? Y Airbnb pues sí puede rentar por estancias cortas, 1, 2 o 3 meses, pero al final del día el modelo de Airbnb es por noche. Entonces hacerlo por noche, un departamento que yo veía en Zillow que lo rentaban en $2,000, $2,200, el mismo en Airbnb se iba a $5,000, $6,000. Yo dije, no, pues ¿cómo puede ser posible que esté pagando el doble o el triple de algo que en Zillow lo rentan en $1,800, $2,000? Bueno, al final encontré ahí una plataforma que se llama Furnish App o algo así, que es una plataforma para rentas cortas, y le rentan a enfermeras, a doctores, a ejecutivos que justamente están... Van un rato y... Sí, sigue siendo obviamente más caro que un list tradicional. Sí, claro. Pero muchísimo más accesible que un Airbnb, y de todas formas es complejo porque pues normalmente se lo rentan a gente con social, ¿no? O sea, claro. Llamaba y dice, bueno, perfecto, sí la alquilamos, pero usted es al momento de los datos, ahí... ¿A qué viene a San Antonio? ¿Es doctor? ¿Es executive? ¿No? O sea, ¿cuál es el propósito del negocio? Le digo, oye, no, pues vengo de fuera. ¿Es ilegal? No soy ilegal. Vengo con mi familia a pasar un tiempo aquí, traemos un proyecto sin fines de lucro, No, pues no lo podemos rentar, ¿no? Y bueno, ya, Dios gracias, al final llegamos a una casa que ya platiqué con la persona. Le digo, oye, pues venimos a esto, te pago por adelantado los 4 meses, cartas de recomendación, y confió en nosotros, y me dijo, bueno, pues adelante, ¿no? Te alquilamos. Y ya estando dentro de San Antonio, yo le dije a mi esposo, oye, pues yo creo que conviene más comprar, ¿no? O sea, si no nos quieren rentar, pues compremos algo. Y un poco, como se dice coloquialmente, vas aprendiendo ahí a la mala, porque pues, mucha información. Hoy en día, pues ya la información está cada vez más al acceso de todos. Pero, oye, no, es que no puedes porque no eres ciudadano. Y yo, no, pues ¿cómo que no va a poder si no soy ciudadano? Si yo conozco gente que compra propiedades de inversión. No, es que no hay crédito para extranjeros. Y yo, ¿cómo no? Entonces, fue en esta búsqueda constante de la perseverancia de decir, oye, ¿cómo vamos a lograr
la inversión siendo mexicanos, inversionistas mexicanos, con gente que tiene, como tú y como yo, que tenemos negocio en México, pero que eventualmente queremos invertir en los Estados Unidos, que al final del día... Es que es bien chistoso porque si tú compras una propiedad, sí tienes acceso al crédito o al financiamiento, siempre y cuando vaya a ser para inversión, no para vivirla. 100%. Es un tema completamente diferente. La línea es así. Y es chistoso porque, bueno, tú puedes incluso decir, a ver, yo la voy a comprar para rentar y un cuarto te lo quedas tú. Vamos a suponer que tenga 3 cuartos, los otros 2 cuartos los tienes forzosamente que rentar y estar tanto en los impuestos como el tema financiero, demostrar que es una casa de inversión, no para vivir, es otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Es decir, si tú quieres comprar una casa y vivir ahí, no puedes porque no tienes Social Security Number. No, y al final del día nosotros como mexicanos viviendo en México, trabajando en México, teniendo o atendiendo negocios en México, muchas veces nuestro objetivo no es la migración, ¿no? Sí. Que es lo que vemos, que bueno, te voy a platicar que es Casa 7 Capital, pero sí quieres invertir allá, porque te das cuenta de pues, todo el sistema, ¿no? Que es un sistema para generar inversión, que es un sistema para generar riqueza, que el tema del crédito es una maravilla. Una maravilla. Que el tema de las inversiones inmobiliarias hacen mucho sentido, ¿no? Las propiedades se pueden pagar con la renta del inquilino. Entonces, ahí es cuando en esta búsqueda yo me empiezo a dar cuenta que hace sentido invertir en Texas, ¿no? O invertir en Estados Unidos, sí. Aunque no necesariamente, ¿no? Y empiezas como con a crearte estas historias de, bueno, pues estas personas pudieron porque pues migraron cuando tenían 3 años o los papás se los trajeron, ¿no? Y, sí. Y es gente paisanos que les ha ido increíblemente bien, que tuvieron esa dicha y esa fortuna, pero de repente estamos los que hicimos la carrera aquí en Ciudad de México, ¿no? Y que también, a Dios gracias, nos ha ido bien acá, pero también estás preguntándote, ¿y cómo me puedo yo apalancar o usar ese sistema a mi favor desde México y también pues participar de la bendición que tiene el mercado americano, ¿no? Sí, es mucho más dúctil, está pensado justo como tú dices, para generar riqueza. Exacto. ¿No? Estados Unidos tiene un sistema general financiero en donde confían en que si tú produces, les vas a pagar. Todo el mundo debe casi todo, sí, pero todo el mundo gasta y gana bien. Y tiene un sistema de vida increíble. Si lo llevamos al tema de bienes raíces, es increíble poder, cuando tú haces un comparativo en México con el sistema financiero en Estados Unidos, las facilidades que te dan, ¿no? Tú tienes un sistema que, por favor, platícanos de tu sistema. ¿Cómo funciona? Y hablando de sistemas, justamente en mis primeras etapas de emprendimiento, pues leímos este famoso libro que todos los que estamos en bienes raíces lo hemos leído del maestro Kiyosaki, ¿no? Padre rico, padre pobre. Por supuesto. Y no hace sentido en México. No hace sentido. No tan fácil, o sea, tienes que ser más creativo, ¿no? Tienes que tener una estructura muy grande. Muy grande para que pudiera funcionar. O ser muy creativo con la renta, ¿no? Que es lo que escuchaba en otro de tus podcasts. Y yo leí el libro y pues me fascinó, ¿no? Porque dije, wow, o sea, y lo decía a mi esposa. Es un sistema completamente estadounidense. Y yo le decía a mi esposa, o sea, tengo que hacer algo en real estate, ¿no? O sea, me encanta la publicidad, me encanta el marketing, me encanta lo que hago, pero creo que ya llegué como a lo que hablábamos, ¿no? Esa inquietud de, hay algo más. Y dije, oye, pero este libro es oro molido, nada más que aquí en México, pues no sé cómo aplicarlo, ¿no? Y estuve como tratando de descifrar y estudiar, oye, pues cómo voy a aplicar este libro, esta fórmula de Kiyosaki en México, pero simple y sencillamente, pues acá el sistema no te lo permite, ¿no? Me topaba con pared. Así es. Y bueno, estando en Estados Unidos y con los viajes y todo, dije, no, ¿sabes qué? Lo platico con amigos empresarios, digo, mientras tú aquí y yo estamos pensando en millones de pesos, allá están igual pensando en millones, pero en millones de dólares. Entonces nada más la diferencia son las mismas 24 horas, el mismo esfuerzo, el mismo trabajo que estás desarrollando, nada más que mientras tú aquí estás pensando en millones de pesos, allá la gente está pensando en millones de dólares. La diferencia son al día de hoy 18 pesos, o sea, es abismal. 18 veces más grande, puedes crecer allá. Es exponencial. Exponencial. Así es increíble. Increíble. A partir de ahí dije, no, o sea, tengo que hacer algo vamos a hacer un proyecto en Estados Unidos, vamos a hacer un proyecto en Texas
Y digo, primeramente Dios, y bueno, pues ahí va Casa 7 Capital, nace justamente de esta inquietud primeramente personal, ¿no? De que de repente buscar y hasta encontrar como la fórmula de cómo sí poderlo hacer siendo mexicano, teniendo un negocio en México, aunque no necesariamente la visión es migrar, no sé, el día de mañana probablemente sí, pero teniendo inversiones en México y aprovecharnos de los dos sistemas, porque también México tiene cosas muy buenas. Sin duda. Entonces tú como inversionista internacional puedes usar los dos sistemas a tu favor y eso está increíble, ¿no? Así es. O sea, yo cuando estaba chico, ¿no? Y veías que te ibas de vacaciones, no sé, a Acapulco, a Cancún, a donde fuera, siempre se escuchaba, ay, no, pues es que para los gringos es bien barato venir de vacaciones, que vienen con dólares, ¿no? Entonces, tú como mexicano puedes usar exactamente el mismo sistema. ¿Por qué? Porque a través de real estate o de negocios, puedes estar cobrando en dólares. Así es. Y estar viviendo en pesos. Es gastar en... Exacto. ¿No? Esa fórmula es increíble. ¿No? Es increíble porque te cambia la visión. Sí. Es decir, tú hablabas ahorita del esfuerzo, 24 horas para todos, sí, pero el esfuerzo que tú le pones aquí en México versus el esfuerzo que le pones en Estados Unidos, allá lo produces más. Y si tú ganas en dólares y gastas en pesos, qué belleza, qué belleza. A mí me encanta mi país, amo mi país. A mí también. Me encanta vivir en México, me encantan las playas, los pueblos mágicos. Me encanta Estados Unidos, me encanta Texas, me encanta ir a Miami, me encanta ir a San Francisco. O sea, tenemos que entender que no somos árboles, ¿no? De repente la gente es aquí, ¿no? O sea, no eres árbol, o sea, te puedes mover. Y hay oportunidades de negocios aquí en México, en Estados Unidos, en Guatemala. Todos lados del mundo todos lados del mundo. Y en bienes raíces también. Y en bienes raíces también. Están hablando de que las inversiones inmobiliarias en Paraguay. Es muy atractivo Paraguay para invertir. Colombia también, ahorita Colombia está también. Muy bien Colombia. Entonces, de repente, como que parece ser que todo es Mérida. Respeto mucho a los desarrolladores y la gente de Mérida. Sí. Pero no todo es Mérida, no todo es Playa del Carmen, no todo es Ciudad de México. Ciudad de México está carísimo. Ciudad de México tiene unas características muy increíbles. Si tú tienes muy buen capital, excelente lugar. Pero si estás iniciando, hay otras oportunidades. Sí, te puedes ir a Querétaro. Sí. Monterrey está carísimo, ¿no? Carísimo. O sea, ¿cómo creció en los últimos 5 años? ¡Qué bárbaro! Monterrey ya estás viendo departamentos de $1 millón. Ya. 2 millones de dólares. Que son realmente pequeños. Hay mercado. Porque hay mucho dinero en México. Sí. Hay mucho dinero. Pero yo sí creo que estas oportunidades, la cual nos estás platicando, creo yo que hay muchas maneras de poder diversificar tu portafolio. Y en Estados Unidos, tú entras, tu entrada al mundo de bienes raíces no necesitas un gran capital. Necesitas un capital base y puedes ir escalando. Vas construyendo. Es correcto, ¿no? Y entonces Casa 7 Capital. Nace Casa 7 Capital de la experiencia justamente de aprender, ¿no? Como todo el sistema, ¿no? El sistema de cómo adquirir una propiedad, de cómo usar el crédito a tu favor, de, ¿no? En qué ciudades poder invertir. Particularmente, pues, nosotros nos hemos metido mucho al tema de Texas. Tengo amistades en Texas. Mi socio está en Dallas, que hacemos temas de fix and flip. Y de ahí dije, bueno, pues si nosotros en Casa 7 Capital podemos ayudar a inversionistas mexicanos como tú y como yo, que vivimos en México, tenemos negocio en México, el doctor que tiene el negocio del doctor aquí en México, él no puede ejercer allá. No, allá es un tema. El abogado no puede ejercer allá. Entonces, no puede. Dentro de nuestros clientes, pues tenemos mucho doctor, mucho abogado, gente de negocio aquí que dice, oye, es que yo no me veo viviendo en Estados Unidos, es que no tienes que vivir en Estados Unidos. O sea, con tus ingresos en México puedes generar un portafolio de inversión. Y bueno, obviamente, pues la idea es acompañarte de inicio a fin. Yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, te hago esta pregunta, Leonardo. Si tuvieras que subir el Monte Everest por primera vez, ¿lo harías solo o acompañado? No, por supuesto que acompañado. Si no te mueres ahí arriba. Te mueres en el intento. Digo, igual lo logras, ¿no? Pero eres uno en toda la humanidad. Es muy complicado. Ese tema de ir acompañado de una mentoría, un coacheo, que está de moda ahorita esas palabras, yo creo que es básico. Es básico porque nadie nace sabiendo, y menos en un tema que es técnicamente muy específico. El llevar un acompañamiento que tú lo ofreces es algo muy bueno. 100%, porque la mentoría es buena, o sea, todos hemos tomado las mentorías,
siempre y cuando estén acompañadas de ponerlas o llevarlas a la práctica. Exacto. Porque si no se queda en conocimiento. Exactamente. No, ahí está la diferencia. Es la big difference, ¿no? Siempre Sí, lo digo sí, yo, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. te llenas de conocimiento, oye, padre, ya te entregaron tu título ahí, tu reconocimiento, y ahora luego, luego que sigue. ajá. Entonces, learning by doing, ¿no? Siempre lo digo yo, ¿no? Entonces, nosotros, en lugar de, sí, te mentoreamos, te enseñamos todo el proceso, pero mejor aún te acompañamos. O sea, soy tu shepherd, ¿no? O sea, somos tu guía para ayudarte a que puedas conseguir tu inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. Desde cómo, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Es un análisis de propiedad, ver que la propiedad... Vamos a hacer un ejemplo, perdóname que te interrumpa. Quiero que me ayudes a ejemplificar. Yo soy una persona que quiere invertir por primera vez contigo. ¿Qué me ayudas? En todo. Tengo $150,000. Pues mira, de ahí de entrada, ¿en qué te ayudo? Paso número 1, tengo que entender, o en Casa 7 Capital queremos entender cuál es tu objetivo de inversión. Oye, mi objetivo de inversión es recibir rentas. Ok, pues vamos a buscar casas que nos den un mejor cap rate y que eventualmente, pues también que con el tiempo, pues puedas tener una plusvalía, ¿no? Suban de valor. Suban de valor, ¿no? O, oye, que quiero un poquito más de flujo, quiero un poquito más de ganancia. Bueno, pues con una renta, pues es a mediano y largo plazo, porque estás apostando a la plusvalía. A portafolio. A portafolio. Hagamos un fix and flip. Entonces, actualmente en Ciudad de Dallas tenemos 4 propiedades que estamos remodelando justamente para vender, ¿no? Entonces, localizamos propiedades de inversión y estamos trabajando mucho en un barrio que se llama Mesquite, que Mesquite en Dallas hace 15, 20 años, pues era un barrio de estos barrios que nadie quería habitar, el típico barrio medio peligroso, un gueto. Era medio un gueto, pero ¿qué pasó? La ciudad de Dallas empezó a crecer mucho, y no es un condado, realmente es un barrio, el barrio de Mesquite quedó dentro de la ciudad y tiene esta gran ventaja que está a 20 minutos del downtown. Entonces, literalmente estás en Mesquite y pues ves el skyline de Dallas, ¿no? Ves ya los edificios hermosos. Y a 20 minutos. ¿Por qué? Porque Dallas ya hay lugares donde manejas una hora y media para llegar a downtown. Sí. Y eso que son freeways de 6, 7 carriles. Sí, o sea, aún así, imagínate la cantidad de gente. O sea, 1 hora en domingo, ¿no? Sí. Y ahora imagínate 1 hora entre semana, porque justamente hicimos el viaje con un inversionista que... Entonces le decíamos, oye, mira, esta casa está preciosa, está nueva, nada más que pues estás a 1 hora de distancia, y esta casa está en un barrio que pues está plusvalizando. ¿Por qué? Porque la gente está llegando, comprando estas propiedades, se están remodelando, y se están rentando rápido. ¿Por qué? Y se están rentando bien, 2,200, 2,300, no porque el barrio esté tan bonito, sino porque está muy céntrico. Por la ubicación. Y evidentemente, pues el Mesquite pues está floreciendo porque pues ya cada vez más personas dicen, oye, pues vamos a comprar ahí, vamos a remodelar, vamos a vender o vamos a rentar, ¿no? O sea, es... Claro. Y actualmente estamos invirtiendo ahí en Mesquite. Yo trabajo con mi socio Roberto. Roberto es la típica historia del mexicano que se fue hace 40 años. Toda la vida se dedicaba a la remodelación, a la construcción, ¿no? A hacer flipping. Y justamente, oye, Roberto, pues vamos a hacer flipping desde México, ¿no? O sea, con inversión mexicana. Vamos a localizar propiedades de inversión. El negocio del flipping, tú lo sabes, está en la compra. O sea, tienes que comprar bien. Es un fenómeno interesante. Fix and flip, para los amigos que no nos conocen, es tú tratas de comprar lo más barato posible, la casa más fea posible, en un lugar que tenga potencial. Entonces tú le metes, lo arreglas, la pones bonita, la estabilizas, como se dice normalmente, y ya tienes de 2 opciones. O la vendes y recuperas tu dinero invertido más la ganancia posible, o la refinancias y la pones en renta y se paga solita esa propiedad. Exactamente. Dependiendo del perfil de cada inversionista. Es correcto. Entonces tenemos inversionistas que, oye, pues yo quiero más utilidad, ¿no? No rendimiento, porque o sea, no somos casa de bolsa, no vendo stocks, no vendemos Bitcoin, pero al final del día es utilidad de la ganancia, ¿no? O sea, es, por darte un ejemplo muy sencillo, se localizan propiedades de $100,000, se hace un proyecto de remodelación de $30,000, pero previamente analizamos que esa casa se puede vender sobre los $230,000. No porque lo diga yo, sino porque el mercado lo dice, ¿no? Porque la casa de al lado la acaban de vender en $240.
Fíjate, Entonces sí, yo sí, sé que esa casa mínimo le puedo vender en 230. Entonces 230. salimos a la venta en 230 y pues ya hay un margen de 100. Ahí Menos le los quitas costos, todos menos los costos de costos de cierre, que son temas importantísimos para la por gente, supuesto. ¿no? En México tienes que sacar una escritura y tienes que ir al registro público de la propiedad. Allá son agencias, Exacto. ¿no? Estas agencias que son particulares, tú le pides y ellos van y sacan tu título. Sí, Ese título tiene un costo. Tienes que pagar tu cierre, que es aproximadamente el 6-7% del valor total de la propiedad, ¿no? correcto, sí, en la casa de título, pues bueno, vamos a tener que pagar estos costos de cierre, entonces pues esos 100,000, ¿no? Pues hay que restarle pues, los costos de cierre. Si contratamos un realtor, si no la vendimos nosotros, si la vendimos un realtor, pues hay que compartir esa comisión. En la comisión, por supuesto. Y al final, por llamarle un rendimiento en estas operaciones de fix and play, pues podríamos tener entre un 20, un 30 hasta un 35, dependiendo de utilidad sobre la inversión, dependiendo del proyecto, ¿no? Por supuesto. Hay proyectos que dejan más, hay proyectos que dejan menos, pero es una utilidad de un 20, vamos a cerrarlo en un 25% tal vez, en 4 o 6 meses, que no te lo da ningún instrumento. No hay legal. Legal. ¿Y seguro? Y seguro, nada que te deje eso en bienes raíces. ¿Por qué? Porque tú estás valorizando algo que tiene poco valor, lo arreglas y le das un alto valor que lo estabilizas en el mercado. Por eso ganas así, con esos porcentajes. Entonces, esta persona que invirtió contigo, ¿tú haces coinversión con él o ella es directo? Es 100% inversión de él, o sea, nosotros localizamos la propiedad de inversión, muy importante, la propiedad se pone a nombre de la persona, se crea la LLC, la LLC está a nombre del inversionista, la casa no es mía, a nosotros nos contratan la reparación del inmueble y solemos obviamente conservar costos bajos de remodelación, porque nuestra utilidad no está en la remodelación, nuestra utilidad está al momento de vender. Entonces, nos pagan directamente la remodelación, que en este ejemplo pueden ser $30,000, y al momento de vender se hace el split 50-50 sobre la ganancia, ¿no? Si fuesen $100,000, 50% el inversionista, pues por haber puesto el capital del proyecto, y 50% Casa 7 Capital como desarrollador del proyecto. Inclusive al momento de vender, quien recibe la utilidad completa de la operación es el cliente, porque la casa es el dueño, la casa no está a mi nombre. No. Y esto es muy importante porque yo lo aprendí de un gran maestro, ¿no? De inversiones. Nunca le des tu dinero a nadie, ¿no? O sea, tu inversión tiene que estar bajo tu control, bajo tu cuidado. Mejor aprende, si vas a invertir en bolsa, aprende a hacerlo tú, ¿no? Porque normalmente... Alejandro es ese gran maestro. Ese es mi gran maestro Alejandro y bueno, pues también estamos aprendiendo con él. Y me hace mucho sentido, ¿no? O sea, que tú tengas control de tus inversiones es muy importante y le da mucha transparencia y mucha tranquilidad a nuestros inversionistas porque el control de la inversión el control del activo está a nombre del cliente. Así es. Entonces, inclusive ahora, de broma, ¿no? Bromeamos con los inversionistas. Bueno, pues en el momento de vender, ahí en la Title Company, en la notaría, pues si te pagan a ti y te echas a correr, ya nos bailaste. ¿No? Justo te iba a preguntar eso, Martín. A ver, ¿tú cómo cierras o cómo aseguras tú como operadora del negocio que te va a pagar el dueño? Tenemos un contrato, ¿no? O sea, tenemos un contrato, obviamente, que él nos contrata para un proyecto. Sí. Y en este contrato comercial, que es muy parecido a un joint venture, ¿no? En donde, pues, vendemos, y en este contrato dice que al momento de la utilidad, pues, hacemos un split 50-50. Por lo regular, perdóname, sí, por favor. El inversionista, una vez que recibe su ganancia, busca realizar una segunda inversión. No, dice, oye, vámonos para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos, tenemos hasta 45 días para localizar hacer otra una propiedad. Segunda inversión. Normalmente nosotros ya tenemos en stock 3 o 4 propiedades listas para entrar y decir, oye, ¿sabes qué? Ahí están estas 4 opciones, ¿cuál eliges? Volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿qué hace Casa 7 Capital? Te acompañamos de inicio a fin y esto creo que marca la diferencia porque nosotros hacemos el viaje con el cliente. O sea, es decir, yo y mi equipo nos vamos o lo recibe mi equipo en Dallas. Muchos de nuestros inversionistas, algunos hablan inglés, algunos no. Entonces, oye, mira, estas son las casas, conócelas, camínalas, ¿no? Ven a la gente que está haciendo las reparaciones, los llevamos a la oficina en Dallas, van y conocen la casa de mi socio, ¿no? Donde vive Roberto, ¿no? O sea, eso al final del día
para nosotros es transmitirle toda la seguridad en este caso a los inversionistas de, oye, eso genera la confianza aquí suficiente. vivimos, Sí. O sea, sí, aquí vivimos y aquí nos movemos y aquí Sí. estamos y eso da mucha tranquilidad. Y bueno, pues ayudamos a crear el proyecto de la LLC. La LLC pues los canalizamos con la contadora con la que trabajamos, se les crea su LLC, y bueno, pues se les muestra el proyecto de inversión y ya junto con nosotros en ese caso el cliente o el inversionista pues decide en qué propiedad vamos a hacer la compra, ¿no? Tú le propones 3 o 4 opciones que tienes la facilidad que viaja, la persona llega allá y dice, me quedo con la casa número 2 que me mostraste. Se arregla. ¿Cómo consigues ese dinero para el arreglo? Sale directamente desde el inversionista. El inversionista pone ese dinero. No te vas con Harmony Lender. No, tenemos una opción a través del broker con el que trabajamos, que es a través de Fix and Flip, pero el inversionista al menos tendría que tener el 40% de enganche del proyecto total. Entonces, y esto está muy padre porque si tú quisieras ir y, oye, pues quiero hacer un Fix and Flip, no te van a dar ese crédito. ¿Por qué? Porque el broker te va a pedir experiencia en remodelaciones. Sí. Entonces, ¿qué hace Casa 7 Capital? Esa experiencia ya la tenemos, más de 25 años con Roberto, que toda la vida ha hecho el tema de remodelación. Entonces, nosotros presentamos esa documentación, ¿no? Tenemos la LLC, a nombre del cliente. El cliente contrata la experiencia que es a través de Casa 7 Capital. Sí. Presentamos el expediente al banco, le decimos, oye, ¿qué crees? Traemos un proyecto de $200,000 y de esos $200,000 el banco nos va a pedir, si es a crédito, el 40% de enganche y nos va a dar el 60% para hacer el proyecto, ¿no? ¿Se puede hacer a crédito? La respuesta es sí. Es un crédito a 12 meses, entonces durante esos 12 meses el inversionista va a tener que pagar. ¿A tasa mayor? Es una tasa mayor porque la tasa va a ser del 9% contra un DSCR, que ahorita vamos a platicar del DSCR, que puede ser desde el 6%, pero al final sí es un crédito más caro, pero la finalidad es pagarlo rápido. O sea, es correcto. La gran ventaja de ese crédito que tenemos de Fix and Flip es que solamente pagas intereses. Entonces no pagas capital. No pagas capital durante la operación. Exactamente, entonces no estás pagando capital y solamente estás pagando el interés. El interés, claro. Creo que si después de, no creo, a partir de los 18 meses, o sea, si no logras vender en 18 meses, que es mucho tiempo, pues ya obviamente viene toda la carga, ¿no? Sí, por supuesto. Pero nos da ese periodo de 12 meses. Pero se podría decir que es una especie de crédito puente. Es un crédito puente. A fin de cuentas, ¿no? Es un crédito que puente. sacar un crédito puente aquí en México, bueno, no, es todo un vía crucis. Es un vía crucis, entonces el inversionista puede hacer el Fix and Flip cash, o sea, teniendo el dinero, los 150,000, los 200,000 completos. Sí. Preguntabas la remodelación, ¿no? O sea, en el ejemplo es, si la casa vale 100, ¿no? El inversionista compra la casa con los 100. Previamente hacemos el proyecto de remodelación, decimos, oye, va a costar 30 o 40, invierte esos $40,000, ahí sí nos los contrata nosotros hacemos ese proyecto de remodelación. Y listo, ¿no? Si fuese cash, si fuese crédito, pues necesita tener al menos el 40%, del valor del proyecto. Tú tienes aquí la LLC del dueño, que te contrata una LLC asociada que les hace el arreglo. La obtención del crédito puente. La obtención del crédito puente. ¿Quién ejecuta el arreglo a fin de cuentas? Exactamente, nosotros, Casa 7 Capital. Al momento de ya lo vendiste, ellos ya te pagaron a ti la remodelación y queda el spread de la utilidad. ¿Es la misma empresa quien utiliza, quien firma ese contrato de utilidad o es Capital 7? Casa 7 Capital. No, es la misma empresa del cliente. La misma empresa del cliente. Y él recibe el dinero del comprador nuevo. ¿Y cómo lo reparte para ustedes? Nos paga el 50%, o sea, la utilidad nos las paga a nosotros, el 50%. ¿El 50% a una otra empresa o esta misma? A esta misma. Ok. Te pregunto por qué, porque el tema corporativo en Estados Unidos, el tema de empresas, siempre sirve como un respaldo, ¿no? Yo siempre hago la recomendación a la gente que nos sigue, jamás compren temas personales, o sea, una casa a nombre personal. Siempre crea una LLC, que es muy sencillo, es muy económico. Muy económico. En 2 semanas tienes la empresa operando sin ningún problema, hasta en una, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante como tip, ¿no? Hacia la gente que nos escucha. Y posteriormente a eso, te hacen a ti el pago
y queda esta empresa con el dinero. ¿Qué le ofreces? ¿Nuevos proyectos? Nuevos proyectos, ¿no? ¿Qué nos ha pasado, no? La casa queda bien bonita y dice el cliente, oye, me gustó mucho la casa, me la quisiera quedar. Y ya se enamoró de la casa y bueno, pues ahí te quieres quedar la casa, pues nada más pagas el 50% del spread que habíamos acordado al valor de la venta, ¿no? ¿Ustedes tienen un aproximado de valor de venta? ¿Sobre ese cierran la venta? Sí, digo, como toda negociación llega a pasar que estimamos que la vamos a vender, no sé, en 250, pero puede llegar un comprador y ofrecer 240 claro. o 235. Desde contrato tienen ustedes este margen posible para arriba y para abajo. Claros, ¿no? Y ahí con el inversionista le digo, oye, traemos una oferta, ¿quieres ya que vendamos o prefieres esperar? O sea, como toda negociación. Sí, ¿no? claro. Si el inversionista se la quiere quedar, pues bueno, pues sobre lo que habíamos estimado, sobre valor mercado, porque tampoco es que nos inventemos, la vamos a vender. Ahora cuesta más. Ahora cuesta más, ¿no? O sea, sobre lo que ya habíamos hecho el proyecto inicial, ¿no? Desde que nos contratan, ya nosotros sabemos cuál es el monto de venta que se puede alcanzar. Que se puede alcanzar. O sea, ¿te quieres quedar la casa? Perfecto, no pasa nada, liquídanos nuestro... La utilidad. Es más, ya ni vendemos porque la casa es de él. Sí. Y ya no hay costo, ¿sabes? O sea, ya está una casa remodelada y ya no hay que vender, o sea, ya no hay que pagar impuestos porque ya se le está quedando él. Simple y sencillamente liquida su participación, ¿no? Esa participación, él aún así le costó más barato. Por supuesto. Haciendo el down payment, el arreglo y pagándote el 50% de la posible utilidad, le sale más barato que si lo va a comprar directo. 100%, o sea, estás comprando una casa ya remodelada a un valor bajo de mercado, ¿no? O sea, si la casa en el mercado está en 250 y el proyecto total ya con el spread te costó 200, la compraste $50,000 más barato, ¿no? Correcto. Por dar un ejemplo, ¿no? O sea, los ejemplos pueden... Pero son ejemplos muy en la realidad. Eso es algo muy interesante. Platicando de todo lo que es el sistema financiero en Estados Unidos, esta es una oportunidad que los amigos que quieran sumarse, pues bueno, platícanos dónde te encuentran. Pues en redes sociales estamos en Casa 7 Capital, muy activos. Nuestra página es casa7capital.com. Facebook, Instagram y TikTok estamos. Tenemos oficinas en Dallas, Texas, y tenemos oficinas aquí en la Ciudad de México. Y eso al final del día, siempre le digo a los clientes, o sea, es muy bueno que tengas una oficina de soporte en México. ¿Por qué? Porque no es lo mismo de, oye, tengo que ir a arreglar un tema y hay que volar a Miami o hay que volar a donde tengas tu inversión, ¿no? Tarde que temprano lo vas a tener que hacer. Pero cuando hay una oficina que desde México te puede atender, te puede recibir, tenemos al broker bancario también en México, no le entiendes al estado de cuenta, está el ejecutivo bancario con nosotros y te puede explicar a detalle el estado de cuenta, cómo pagar los impuestos. Entonces tenemos todo el servicio desde México y por eso es acompañar al inversionista mexicano de inicio a fin y que tenga este respaldo y se sienta acompañado, porque de repente están estos mitos y realidades que platicábamos, ¿no? O sea, yo como gente que vive en México, genero ingresos en México, pues me es complicado entender el sistema y realmente no es tan complicado, pero es muchísimo más fácil si lo haces acompañado, ¿no? O sea, es que, oye, quiero arreglar algo contigo y no quiero hacer un Zoom, oye, pues vente a la oficina y platicamos a ver qué más quieres invertir, qué más quieres hacer, o sea, todo eso es lo que hacemos. Yo coincido contigo en lo personal. Comentábamos, tengo una inversión en Detroit. He hecho todo de manera personal. Mira, todo de manera personal. Si quieres te muestro mis cicatrices de dolor que me ha costado y yo definitivamente no es que me dé por vencido en ese sentido, sino que sí quiero gente que me acompañe. 100%. ¿Me explico? Es un tema en donde tú ya tuviste un camino, ya tienes el camino trazado. Cuestión de poder sumarse a esas posibilidades. 100%, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no? También el tiempo. El tiempo es dinero, ¿no? Y a veces tú lo acabas de comentar muy bien, ¿no? Estas cicatrices son tiempo, ¿no? Tiempo que fuiste a investigar, hiciste el viaje, oye, a ver quién me presta, el property management, o sea, al final es un tiempo que a veces como empresario en México, como dueño de negocio, como doctor, como abogado, no lo tienes, y ahí es donde te desalientas a hacer la inversión. Así es. Porque dices, bueno, si de por sí en México requiere su tiempo hacer una inversión, pues ahora imagínate en Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final nosotros ahorramos mucho de ese tiempo, ¿no?
Acabamos de cerrar una casa en San Antonio, un inversionista mexicano, llegó el contrato de compraventa 80 hojas. Dice, oye, sí, es cierto. Super hablo inglés, pero qué flojera. Sí. No te preocupes. O sea, nosotros te entregamos el contrato en inglés y su traducción al español con un buen perito en idiomas, ¿no? Entonces, oye, qué delicia que me estás mandando un contrato en español, se lo puedo mandar a mi abogado. Entonces, todo eso facilita mucho. El que te podamos generar un crédito hipotecario para extranjeros, un DSCR, es el crédito más fácil del mundo. O sea, es más, hasta más sencillo obtener un crédito para un mexicano inversionista que no vive en Estados Unidos que para un propio americano. De acuerdo. La gente se sorprende. Ayer teníamos un inversionista en la oficina y decía, oye, pues es que me van a checar buró de crédito, no te van a checar buró de crédito, nada. ¿Por qué? Porque es un crédito que lo único que requerimos es que tú puedas comprobar en un estado de cuenta que tengas el 35% del enganche de la propiedad, más un 5% de costos de cierre aproximadamente, 3 estados de cuenta, tu pasaporte y tu visa vigente, y con eso en 2 días te entregamos el pre-approval de ese crédito para que puedas hacer tu inversión en los Estados Unidos. Porque el estudio que hace la financiera no es a la persona. Exacto. Es a la propiedad, que es algo que yo siempre recalco. Ellos evalúan que si la propiedad va a pagar la renta suficiente como para pagar la hipoteca, los intereses, el impuesto que se requiere y el seguro, con eso te prestan directamente. Martín, quiero agradecerte de verdad tu presencia aquí. Hemos aprendido mucho. ¿Tienes algún mensaje especial, por favor? Pues principalmente el mensaje que quisiera dar es, todo es posible, nada más es investigar, acompañarte, no darte por vencido, ¿no? Y bueno, pues la idea es justamente eso, ¿no? De que si te propones una cosa y somos perseverantes, lo podemos lograr. Correcto. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación, gracias. Estamos muy agradecidos y todos recuerden, mencionen esta entrevista y van a tener un descuento especial en los cursos que estamos llevando. Así que éxito. Gracias. Gracias.